Bienvenidos, esto es Más Periodismo, es nuestro anteúltimo programa del año aquí en La Nación Más y nos vamos a dar un lujo de hablar con Santiago Kovaldov y justamente es esto, ¿no? Lo interesante de tenerlo a Santiago acá es que uno puede hablar, no hay temario y en general hay posibilidad de ir por cualquier tema, ¿no? Él es un hombre que nos ayuda a mirar la realidad argentina a veces tan rica, ¿no? Pero también llena de condimentos de una manera muy especial, así que vamos a ser cortos hoy para poder disfrutar de esa charla. Sin embargo, obviamente esta semana estuvo llena de festejos y, como decía Luis, de improvisaciones. Y hoy ya empezamos a volver a poner ya los pies sobre la tierra, o si quieren ustedes, la política volvió a empezar a poner los pies sobre el barro, ¿no? Los tuvo sobre un verde césped durante un tiempo y ya hoy volvió a chapotear en el barro. Ahora nos vamos a referir al fallo de la Corte, pero primero nos vamos a referir a esto, ¿no? Este presidente que hoy en una entrevista que dio a una radio colega dijo, bueno, soy el presidente de los 3 títulos, ¿no? Y yo le agregaría, sí, puede ser, ¿no? Que durante su estadía temporal en la Casa Rosada, la selección ganó 3 títulos, pero también podría decirse que es el presidente que no tiene prácticamente ninguna victoria, ¿no? Es muy difícil encontrar una victoria en la gestión de Alberto Fernández. La semana pasada recorrimos una cantidad de números que hoy no los vamos a volver a recorrer respecto de lo que significa la pobreza, la cantidad de gente que dice haber padecido hambre en el último tiempo, la cantidad de gente que tiene enormes problemas de inserción social, los problemas educativos. No vamos a volver a esos temas porque están bastante, digamos, claros, concretos y sabidos por lamentablemente gran cantidad de la población o gran porcentaje de la población que los padece. Pero sí vamos a detenernos en lo que Luis decía y en lo que fue quizás una de las cosas más importantes de estos días, que es la imposibilidad de dialogar y por consiguiente la incapacidad de la Argentina de prevenir algunas cosas. Lo peor de todo es la incapacidad de prevenir lo que se espera, porque, digamos, los fenómenos naturales, por ejemplo, bueno, no dejan de serlo y por más previsiones que se tomen en el momento que llegan, causan los daños que causan. Pero hay algunas cuestiones que sí se pueden prever. Y no nos vamos a detener nada más que en los festejos de ayer, vamos a ir un poquito más atrás. En mayo del año pasado, recién lo hablaba con Santiago mientras nos ponían los micrófonos, la Argentina tuvo también un proyecto común y nacional. Y cuando digo nacional es realmente nacional, de alcance absolutamente poroso en toda la Argentina. Se trató del censo. No sé si ustedes recuerdan que en la Argentina el año pasado se hizo un censo. Lo hizo el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que maneja quien hoy es también, además de ser el director del INDEC, es uno de los laderos de Massa. Una dualidad de funciones que desde lo moral deja bastante que desear, ¿no? Porque es el hombre que calcula la inflación, pero a su vez que negocia en nombre de la Argentina con los organismos internacionales y que tiene también un despacho en el Ministerio de Economía. Pero lo real es que el año pasado el INDEC hizo un censo. Cuando cualquiera de nosotros nos escolarizamos y vamos a la escuela primaria, la primer cosa que nos enseña en matemática, la primera operación es la suma. Es incluso más fácil que la resta, la suma, ¿no? A la gente le cuesta mucho menos sumar que restar, ni hablar de dividir o multiplicar, sumar o restar. El censo es una suma que a su vez se hace, o se hizo esta vez, con una herramienta inédita y fantástica, que es que más o menos el 45% de la gente se censó con anticipación por internet, ¿no? A través de los formularios que llegaban y que uno los podía completar y entregar finalmente certificado. Sin embargo, como les digo, fue en mayo. Camila hizo una nota sobre esto, nuestra compañera Camila Dolabjian, en algún momento. Pero esa es otra muestra de la incapacidad argentina para construir, digamos, soluciones concretas a problemas relativamente esperables. Los censos se esperan una vez cada 10 años y los hace el mismo organismo que los viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, estamos a diciembre, vamos a terminar el año y la Argentina tiene un solo resultado, que es una suma total y que es absolutamente provisoria y que tiene un error de más o menos 2 millones. O sea, nos contaron 47
y podríamos ser más 4 millones o menos 4 millones, ¿no? Porque el error es más menos 2 millones. O sea, entre una punta y otra de los errores hay 4 millones de 47. Esa incapacidad de armar estrategias comunes en algún punto también es la que llevó ayer a que suceda esto. Recién hablábamos de lo que fue la muerte de Maradona y el velorio en la Casa Rosada, cortado abruptamente. También cuando el gobierno intentó por todos los medios, hacer de eso una fiesta colectiva de un par de días, ¿no? Con un velorio durante muchísimo tiempo, con una peregrinación continua. Y fue la familia la que lo cortó a las 5 de la tarde. Y no fue que la familia lo cortó a esa hora porque se le ocurrió. Fue que la familia decidió hacer lo que le había dicho al inicio de la mañana a el presidente, que el velorio iba a ser unas pocas horas en la Casa Rosada. Sin embargo, eso quedó absolutamente pequeño respecto de lo que fue ayer. Ayer se sabía que esto iba a ocurrir y el presidente decretó un feriado nacional en Buenos Aires, donde iba a estar el colectivo con los jugadores campeones, pero también en La Quiaca y como se dice también en Ushuaia y en todo el país, feriado nacional. Invitó a todos los metropolitanos, los que vivimos en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, y algunos también del interior que vinieron, a pasar el día a la espera de la selección. Eso requiere que alguien piense qué se va a hacer con toda la gente que irremediablemente se va a convocar ahí. Cuando hay un recital en cualquier estadio de la Argentina, cualquiera que va, llega y sabe hasta por dónde tiene que entrar, qué calles se cortan. Acá no se cortó una sola calle, no se interrumpió prácticamente nada. Se podría haber hecho cantidades de cosas. Yo hoy en realidad hablaba con gente de seguridad y me decía, bueno, podés sectorizar y hacer zonas y que la gente se pueda mover a la zona, solamente a la zona que va a pasar el colectivo. Y entonces uno va descomprimiendo algunos lugares para no centralizar todo en algún lugar. Por dar una de tantas soluciones que el mundo entero encuentra a situaciones así. Es verdad que, como decía Luis, quizás quedemos en el libro de los Guinness, en el libro Guinness, por haber llevado tanto, o haber sido, digamos, protagonistas, o haber tenido la escenografía de millones de personas como nunca jamás hubo esperando una selección. Pero la sensación que había es que si hubiese habido la mitad, esto hubiera ocurrido también. Y si hubiese habido menos, posiblemente también. Porque la improvisación fue total. Esta improvisación además esconde algo más, que es la imposibilidad de diálogo. La ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la nación en algún punto también, pero la ciudad y la provincia conforman una zona metropolitana que no tiene ninguna autoridad que piense ninguna política pública para la zona metropolitana. No hay diálogo. No existe el diálogo entre una policía y otra. ¿Cómo puede ser que las jurisdicciones terminen en un metro, ahora a lo largo, pase lo que pase, cuando, por ejemplo, ayer, cuando llegaron a General Paz, se había cambiado el recorrido porque el recorrido iba a ir por otro lado? Y el plan principal, el plan original era que la policía de la provincia se hacía cargo hasta otro momento. Y cuando llegaron a un lugar, no había nadie que los cuide y absolutamente nadie que haya pensado qué hacer. Como dice Luis, efectivamente fue una evacuación. Lamentablemente fue una evacuación donde los jugadores terminaron después de 5 horas y haber recorrido prácticamente entre 14 y 16 kilómetros, terminaron en helicóptero en el predio de Ezeiza. Eso fue, digamos, producto no solo de la improvisación, sino también de la falta de diálogo. La falta de diálogo de una zona metropolitana que se mueve prácticamente como si fuesen dos continentes inconexos, cuando todos, absolutamente todos, transitamos a diario para ir, volver, trabajar, regresar, ir al médico, hacer trámites en una zona que está concebida como metropolitana, más allá de las jurisdicciones de cada uno. Aquello pasó y cada cual tendrá la lectura que tenga de lo que sucedió, ¿no? Seguramente también ahí a lo que sucedió, y ya de hecho ya lo estamos leyendo, se va a aplicar esa tan nociva visión argentina de la grieta. También a lo que sucedió se va a aplicar la grieta. Pero hoy, sin embargo, ya volvimos a otra área, que es, como les decía, dejamos el césped y volvimos a chapotear en el barro de la política. La Corte decidió finalmente que la ciudad de Buenos Aires tenía razón en aquel reclamo que hizo. Es un fallo de 28 páginas,
lindo de leer para quien le interese la Constitución. Básicamente dice, la ciudad es una provincia y como todas las provincias, cuando se le entrega una función, se la tiene que entregar con presupuesto. Eso es lo que dice el fallo. Después se establece algo más muy interesante que dice, como la Constitución del 94, ¿recuerdan? Donde Néstor y Cristina eran constituyentes, establece que hay que hacer una nueva ley de coparticipación que se debió hacer en 2 años, o sea, en el 96, y que aún a 2022 no está hecha. Se mantienen aquellos originales porcentajes de distribución del dinero coparticipado, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero se agregó una provincia más. ¿Qué hacemos con ella? Bueno, esa Constitución, en realidad un decreto que se firma en el 2003 en gobierno de Duhalde, a poco de asumir Néstor Kirchner, y no sé si el último decreto ya no lo firma Kirchner, no tengo tan claro ese dato, pero fue en 2003, se establece que hasta que alguna vez se haga una nueva ley de coparticipación donde las provincias repartan la torta nuevamente, la nación le va a dar a la ciudad el porcentaje que le corresponda de coparticipación, pero no de lo que las provincias recaudan, sino de su propia coparticipación nacional. La coparticipación, para decirlo de una forma, se divide en 2, impuestos nacionales y esos impuestos que van a las provincias, una parte se queda a la nación. De esa parte que se queda a la nación, le tiene que entregar a la Ciudad de Buenos Aires, porque se estableció que las provincias ninguna pierda. Por lo tanto, es mentira que las provincias van a financiar o que financiaron este gasto. Esto lo financió la nación. ¿Y qué hizo la nación con ese dinero? Se lo entregó a Kicillof. ¿Para qué? Para pagar un incendio que tenía entonces Alberto Fernández, hasta rodeada la Quinta de Olivos con policías que se le habían levantado a Bernie, a quien hoy es el paladín de la circulación de la selección nacional. En esa Argentina estamos, donde en la política, después de unos pocos días, donde caminaron pareciera elegantes dentro de un campo de juego, invitados fundamentalmente por otros actores que fueron jugadores de fútbol, volvió hoy a chapotear en la política, en el barro. No sabemos hasta dónde va a llegar otra vez más un tremendo conflicto de poderes que ya empezó a instalar Capitanich y que posiblemente Alberto Fernández escale al querer desobedecer el fallo de la Corte. Esa es la Argentina de hoy, de vuelta, de aquel verde césped a chapotear en el barro de la política. Desde que el equipo emprendió el regreso al país, empezaron las especulaciones políticas. En Casa Rosada soñaban con la presencia en el balcón y hasta Guado de Pedro buscó una foto con el capitán en la pista de Ezeiza. No lo logró. Fue por un abrazo de Leo Messi y se trajo uno con el Chiqui Tapia. En verdad yo lo único que hice fue hacerle saber a las autoridades de la AFA que si ellos querían venir a la Casa de Gobierno, tenían la Casa de Gobierno a disposición. Y ellos eligieron otra cosa. Yo la verdad celebré y disfruté mucho ayer ver a la gente disfrutar, que era lo que yo quería. La selección tuvo un festejo histórico. Más de 4 millones de argentinos salieron a la calle para saludar al equipo campeón del mundo, y la pasión de los argentinos desbordó cualquier tipo de organización. Después de haber estado horas saludando a los hinchas, Messi y compañía debieron ser retirados en helicóptero, casi como en una película. Bernie no organizó nada. El que le acabo de decir cuando comencé la explicación, que nosotros planificamos antes de ayer todo. ¿Verdad que lo presionaba usted, el presidente, para que fueran al balcón? ¿Vos creés que eso puede ser así? Lo que más polémica generó es el decreto de Alberto Fernández para declarar feriado el 20 de diciembre. La decisión del presidente reabrió la grieta. Mauricio Macri y otros dirigentes opositores protestaron por la medida. Todos íbamos a ir a festejar de alguna manera, en algún lugar íbamos a encontrar el colectivo y la caravana. ¿Por qué tienen que obligar a mucha gente que necesita trabajar que se quede sin poder trabajar? Sobre los festejos del martes no hubo fuertes manifestaciones políticas, a pesar de los graves incidentes y de la organización fallida. En medio de tanta algarabía por la obtención de un campeonato mundial, no hubo lugar para reproches.